Sí, ya. Les debería haber llegado un correo de nuevo indicando la materia. Y eso, efectivamente, yo miré el programa. Lo que pasa es que en cálculo cuentan las clases de ejercicio también como una clase. Entonces, por eso mi conteo estaba mal, ¿ya? Pido disculpas por eso, porque en otras coordinaciones cuentan solamente las clases de cátedra. Ahora, el tema es que efectivamente lo que entra al control es solamente la parte de hasta funciones, ¿ya? O sea, desde el inicio hasta funciones, pero funciones solamente la primera parte, en el sentido de determinar dominio, recorrido y el gráfico. Y eso lo hemos visto entonces de esa manera con varios ejemplos extra, por decirlo así, adicionales, en el sentido de la función exponencial y logarítmica. Y hoy día me gustaría profundizar un poco en la parte gráfica, de cómo se obtiene un gráfico para que, digamos, estén mejor preparados ahora para el control, por si acaso. Ahora, eso sí, siempre y cuando nadie me quiera proponer un ejercicio. ¿Ok? O sea, si alguien quiere proponer un ejercicio, por favor, que me hable, que lo exponga. Y, o sea, un ejercicio que había visto y donde tiene dudas. Pero como les dije, para el control va a ser hasta funciones con dominio recorrido y el gráfico. Pero ahí ya vimos muchos ejemplos, hasta vimos con funciones trigonométricas, pero ahí practicamos esa parte también. Bueno, si no hay consultas respecto a algún ejercicio, entonces yo voy a compartirles pantalla. Sí, yo tengo una duda. Ya, qué bien. Entonces, Es sobre un ejercicio de inecuación. eh, Digo, valor. Sí. ¿quieres compartir pantalla? Es que lo podría escribir. No sé si prefieres escribirlo en el chat o... Sí, lo voy a escribir Pero, en el chat. pero podrías compartir pantalla también y decirme cuál es. Ya, bueno, déjame un segundo, voy a abrir Paint entonces. Mm, ya, sería 1 es menor que valor absoluto de x más 5 partido x menos 2 menor que 2. Tiene ahí tiene dos inecuaciones y no supe cómo hacerlo. Bueno, ya, entonces podrías dejar de compartir pantalla, ya me lo anoté. Y entonces yo voy a compartir pantalla. Lo único es que, entonces, a ver, primero voy a abrir el chat. Ya, y ordenamos por acá. Esto de acá puede ser más chico. Córrete para acá. Y esto para allá. Bien. Entonces abrimos otra hoja. Ábrete. Y ya. Entonces parece que con eso, con ese ejercicio podemos enfrentar un poco de inquietud de
de Tamara también. X menos 2 menor que 2. Ya. Ups. Bien, entonces, acá, bueno, por un lado tenemos dos inecuaciones, así que lo que podemos hacer es separar eso en dos casos. A ver, déjeme ver. En el sentido de, miramos primero esta parte, 1 menor que x más 5 dividido por x menos 2. Ya, entonces, si miramos esta parte, acá primero, ya, o sea, como punto 1. Acá en particular, o sea, en general, la primera observación es que aquí x tiene que ser distinto de 2, ¿ya? Porque estamos dividiendo por x menos 2, entonces no podemos dividir por 0. Eso es primera cosa, eso va incluso antes de los dos casos. Entonces, eso es válido aquí para esa parte también. Ahora, entonces, la siguiente cosa que necesitamos acá para mirar esta parte, o sea, el valor absoluto para poder sacarlo, bueno, por un lado, el 1 es mayor que 0, ¿cierto? Entonces, en particular, necesitamos ver de que esto de acá sea realmente, o sea, la fracción sea positiva. O sea, el valor absoluto... no, perdón. Es que ahí tenemos que distinguir si es positiva o si es negativa, porque si es negativa, entonces tenemos que multiplicar por el signo menos para poder sacar el valor absoluto acá, ¿ya? Entonces, necesitamos analizar a ver, acá, ahora pueden ver la flecha, ¿cierto? Necesitamos ver el signo que tiene esa expresión, la fracción, ¿ok? Entonces, para eso, aquí, en ese lugar, podemos hacer directamente la tabla, porque es el x menos, más 5 se va a anular para el menos 5, y el x menos 2 se anula en el 2, ¿ya? Entonces colocamos aquí la línea. ¿Profe? ¿Sí? ¿No igualamos a 0? ¿Cómo? ¿No igualamos a 0 o no es necesario? Aquí en este caso. Aquí lo primero que necesitamos es saber el signo, o sea, lo que pasa es que necesitamos sacar el valor absoluto de acá, ¿ya? Entonces, para poder hacer eso, necesitamos saber primero cómo son los signos de la expresión, de la fracción. Entonces, cuando eso es positivo, la fracción es positiva, entonces para esos casos simplemente desaparece el valor absoluto. Cuando la fracción es negativa, tenemos que anteponer un signo menos. Y después analizamos la desigualdad con el 1. ¿Ya? Entonces, acá tenemos el x más 5 y el x menos 2. Entonces, esto se anula acá, esto se anula acá. En ambos casos son funciones lineales con pendiente positiva, así que van de menos a más. Acá también, menos a más. Entonces, en total, ahora acá la fracción x más 5 dividido por x menos 2. Eso acá va a ser positivo. Acá vale 0. En esta parte aquí es negativo. Acá no está definido. Y acá es positivo. Entonces, ¿eso qué es lo que nos dice ahora? A ver, voy a escribir aquí al lado derecho primero. Profesora, Cambiemos de color. ¿Sí? tengo una duda. ¿La pendiente sería negativa si es que el X fuera negativo?
Sí, si tenemos acá un menos X, entonces ahí la pendiente es negativa. Ah, ya, profe, gracias. Ups. Perdón, borré mucho. Ahí. Ya. Bueno, ya voy a escribir aquí al lado para analizar los casos. Esto ahora va a ser un subcaso de este puntito, ¿ya? Entonces acá tenemos primer caso. O sea, pongámosle A mejor, ¿ya? Caso A. Entonces, si... ya, a ver, con el 0 eso de todas maneras no nos va a servir acá. O sea, cuando la fracción vale 0, ¿ya? Porque el 0 nunca puede ser mayor que 1, así que podemos excluir esa parte al tiro. Entonces, tomemos primero las partes donde es positivo. Entonces, si X es menor que menos 5 o X mayor que 2, ¿ya? Entonces aquí tenemos un subcaso. En este caso aquí la fracción es positiva y de esta manera entonces la desigualdad nos queda 1 es menor que X más 5 dividido por X menos 2. Ya, y ahora eso podemos, como X menos 2, bueno, aquí tenemos otro problema. Tenemos que hacer un subcaso acá, porque para X mayor que 2, podemos multiplicar nomás, pero para X menor que menos 5, eso es negativo, el X menos 2. Entonces me va a invertir aquí la desigualdad. Entonces, a ver, aquí tomamos el subcaso 1, acá con X mayor que 2, ¿ya? Entonces, nos queda solamente X menos 2 menor que X más 5. Aquí, bueno, sumamos el 2 y restamos el X. Entonces nos queda 0 menor que 7. Bueno, y eso es verdadero. Ya, después vemos qué es lo que sacamos de eso. Segundo subcaso, acá sería X menor que menos 5. En este caso acá, el X menos 2 es negativo. Así que nos va a quedar, si multiplicamos por X menos 2, esta desigualdad de acá, entonces nos va a quedar X menos 2 va a ser mayor que X más 5. ¿Sí? Ahora, en este caso acá obtenemos entonces menos 2 es mayor que más 5, que es una contradicción. Ahora, ¿qué significa eso para nuestras conclusiones acá? Que para este caso, para el caso A, entonces, a ver, voy a seguir por acá. Solución en el caso A, ¿ok? Esto va a ser, aquí solamente se satisface la desigualdad para este lado, ¿ya? Solamente para el lado izquierdo, con X mayor que 2. O sea, sería del 2 en adelante. ¿Ya? Bien, entonces, ahora el siguiente subcaso acá
bueno, lo voy a cambiar en verde. El subcaso B es entonces cuando estamos acá en esta situación. Cuando la fracción es algo negativo, entonces ahí la ecuación que obtenemos va a ser 1 es menor que menos x más 5 dividido por x menos 2. ¿Ya? Y aquí estamos en el caso con, aquí con, Ay, sí, qué bueno. perdón, hay que trabajar muy Profe, sistemáticamente aquí esas cosas, ¿ya? X en el profe, una consulta. intervalo de menos 5 hasta el más 2, ¿ya? Entonces, aquí, en este caso, no tenemos subcaso 1 y subcaso 2, sino Profe, solamente esta situación. Así que ahora podemos multiplicar acá, porque el x menos 2, ahora aquí es negativo. Profesora, Ya, ¿sí? ¿no se tendrían que tomar solamente los casos positivos si aquí me especifican que tiene que ser mayor o no? No, pues el valor absoluto, acuérdate, el valor absoluto acá, en lo que tengo enmarcado acá en azul, ¿ya? Esta cosa, si el argumento es negativo, el valor absoluto es menos, este menos de acá, menos la cosa de adentro. Pero igual se puede satisfacer la desigualdad. ¿Ok? El valor absoluto de un número negativo es simplemente menos ese número. Y eso después igual es positivo. ¿Está clara esa parte? Ahí, ya caché. Gracias. Bueno, entonces, ¿en qué estábamos? Ya, queremos multiplicar ahora esta desigualdad aquí por x menos 2, pero x menos 2 en ese intervalo sigue siendo negativo, así que se nos va a invertir la desigualdad. Entonces nos queda x menos 2 mayor que menos x menos 5. ¿Ya? Entonces aquí podemos sumar el 2 y sumar un x, entonces nos queda 2x mayor que menos 3, o sea, x mayor que menos 3 medios. Ya, entonces ahora tenemos que mirar si acá estamos dentro del intervalo, acá, del menos 5 al 2, y efectivamente menos 3 medios es mayor que menos 5. Entonces, el intervalo acá tiene una intersección con este. O sea, este intervalo que es el menos 3 medios al infinito, se intersecta con este intervalo de acá, con el menos 5, 2. Entonces, aquí obtenemos una solución de la parte B, que va a ser el menos 3 medios hasta el 2. ¿Ok? Bien, entonces, hasta acá tenemos una desigualdad. Entonces, ahora resuelta. Nos falta la otra desigualdad. A ver. Lo único es que para la otra desigualdad voy a ocupar otra hoja mejor para tener más espacio. ¿Profe? ¿Profe? Sí, La solución entonces era, ¿cuánto era? Menos 3 medios.
Menos ¿Hasta el 3 2? medios hasta el 2, que es la intersección de las dos condiciones. Eso es de la parte 1. Y Eso ahora es de la va- parte B. De la primera desigualdad, la parte B. del Después 1 la otra, mayor. Pero eso es del 1 menor a x más 5, x menos 2 valor absoluto. Y ahora perdón, lo vamos a hacer. ah, Esa, con esa- el, esa es la solución del x más 5, x menos 2 mayor que 1. sí. Y aquí va para el 2. Ya. Ahora, esa sería la segunda parte del problema que tenemos que resolver ahora. Pero aquí podemos usar las cosas que teníamos de antes, en el sentido de que aquí de nuevo, caso A sería con x menor que menos 5 o x mayor que 2. ¿Ya? Con la misma tabla, eso nos separa aquí también. Entonces acá teníamos que la fracción era positiva. Entonces acá tenemos los subcasos de nuevo. El primer caso con el, por ejemplo, con el x mayor que 2. ¿Ya? Entonces acá puedo multiplicar, o sea, digamos, la fracción es positiva en esos intervalos y el x menos 2 también es positivo, así me queda x más 5 es menor que 2 x menos 4. Entonces voy a obtener que, a ver, acá, más 4, 9 menor que x, ¿ya? O sea, acá obtenemos una solución parcial a i, ¿ya? Bueno, a i, si quieren, hacemos aquí un doble círculo, que va a ser el intervalo del 9 en adelante. Porque si x es mayor que 2 y mayor que 9, entonces, no, perdón, acá, ping, ping, eso, ya. Y el otro subcaso acá sería con x menor que menos 5. En este caso acá el x menos 2 es negativo, así que me queda x más 5 es mayor que 2x menos... o sea, multiplico por el... sí, es mayor, pero se invierte el orden. Ya, entonces en este caso vamos a obtener aquí 9 mayor que x. Y entonces, como el 9 es positivo y el menos 5 negativo, entonces acá obtenemos otra solución parcial, que sería el intervalo completo del menos infinito hasta el menos 5. Ya. ¿Qué más? Nos falta el caso B acá. Yup. El caso B era cuando teníamos x en el intervalo de menos 5 hasta 2. Ya, entonces acá esto era negativo, así que Profe, tengo nos una queda duda. menos, ¿Por qué ¿sí? queda ahí queda negativo menos 5? Porque si un número es más pequeño que 9 y más pequeño que el menos 5, entonces al final es más pequeño que el menos 5.
tiene que cumplir aquí ambas condiciones al mismo tiempo. Aquí es la intersección. Acá, en este caso. Esta condición tiene que satisfacerse y esta al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, por eso aquí tomamos la intersección. Y la intersección, entonces, es esa condición. ¿Sí? ¿Ahora se entiende? ¿Sí? Ok. Bien. Entonces, sigamos acá. Aquí ya saqué el valor absoluto con el signo menos. Ahora multiplicamos por el x menos 2. Eso sí, x menos 2 es negativo en ese intervalo. Así que me va a invertir el orden de la desigualdad. 2x menos 4. Ya, y ahora miramos acá este asunto. Entonces acá me quedan 3x menor que, sumo los 4 y me queda menos 1. Ya, entonces, ya, o sea, acá tenemos x menor entonces que menos 1/3. Ya, miramos, el menos 1/3 sí está en el intervalo. Así que aquí obtenemos otra solución, S sub p, para el segundo caso, ¿ya? Que va a ser, bueno, ya, no, o sea, para la segunda desigualdad, que va a ser acá el intervalo del menos 5 hasta el menos 1/3. Ya, entonces aquí, para esta segunda desigualdad acá, quiere decir que en total la solución, la que tengo, ¿ya? Va a ser, a ver, en este caso acá, va a ser la unión de todos esos subconjuntos, ¿ya? O sea, tengo acá el, bueno, para ponerlo en orden, del menos infinito al menos 5, unión, el menos 5 hasta el menos 1/3, y unión el del 9 al infinito, ¿ya? Eso es para esta segunda parte de la desigualdad. Ahora tenemos que mirar la primera parte que hicimos, porque aquí no pusimos todavía el resultado para la primera parte. Lo voy a colocar aquí en rojo. Ese para esa primera parte de acá, ¿ya? Es entonces acá también la unión, a ver, para colocarlo en orden, con el x mayor que 2, acá para la primera parte. Sí, nos queda solamente acá el 2 al infinito, y acá entonces acá tenemos el menos 3 medios hasta el 2, unión el 2 al infinito. Ya me lo tengo que anotar cortito acá. ¿Dónde dejé el otro lápiz? Acá. Menos 3 medios, 2, unión 2 infinito. Ya, porque ahora volvemos a esta página donde tenemos más espacio ahora. Y lo voy a anotar aquí en verde ahora. El S1. Este era el menos 3 medios hasta el 2, unión 2 al infinito. Ok. Ahora, ¿se acuerdan que la desigualdad era doble? Entonces queremos que la primera parte que analizamos se satisfaga.
A ver, discúlpeme, en un momento voy a leer los chats ya. Y queremos que la segunda parte también se satisfaga al mismo tiempo. ¿Qué significa eso? Tenemos que tomar para la solución final acá, solución final, entonces va a ser la intersección de ambos conjuntos solución acá. Entonces, miremos ahora cómo nos queda el asunto acá. El primer trozo queda afuera. A ver, nos queda un trozo acá del menos 3 medios hasta el menos 1 medio. Al revés, bueno, ya menos 3 medios hasta menos 1 tercio, que sería la intersección de estos dos de acá. Y después nos queda unión el 9 al infinito, que es la intersección de estos dos últimos acá. Entonces, eso es la respuesta final acá al problema. ¿Ya? Y eso es porque acá queremos de que la desigualdad 1 y la desigualdad 2 se satisfagan al mismo tiempo. Por eso aquí tenemos que tomar la intersección. Ya, entonces ahora voy a mirar los comentarios acá. No entiendo esa parte que escribí aquí, Juan. Ya. Ah, ya. Ok, ya, bueno, parece que ustedes se aclararon las dudas. Bueno, pero eso aquí sería entonces la solución final. La parte en rojo. ¿Ya? ¿Ahora estamos bien con eso? ¿Dudas, consultas? Ya, porque entonces podríamos mirar esa parte acá un poco, que es más bien como para aclarar definiciones. Ahora, el tema es que si no les molesta mucho de que los acentos estén mal puestos, me gustaría mostrarles eso en PowerPoint. Y no acá, pero bueno. Bueno, un 0, bueno, ya estamos acá. Voy a adelantarme aquí un poco. Fernanda, ¿Cuál es el título de la clase? ¿Puedes leer un poco? ¿Cuál es el título de la clase? ¿Cómo? ¿Cuál es el título de la clase? Hoy, como características generales de una función o algo así es la... Ya, aquí, bueno, un 0 claramente es cuando en un punto se anula la función va a ser positiva. Si f de x es mayor que 0 para todos los x en un intervalo, y va a ser negativa si para todos los x en un intervalo si se satisface esa desigualdad de acá. Estrictamente creciente, si aquí tomamos un elemento, por decirlo así, a la izquierda de otro, y la f, entonces los valores aquí del lado de la izquierda son menores que los del lado derecho. Y inversamente, si decreciente, si tomamos un punto a la izquierda y lo comparamos con un punto un poco más a la derecha, entonces la función tiene valores más grandes que en el otro. O sea, de ahí después, bueno, se habla de que es monótona si la función es creciente o decreciente. Ahora, lo que sí, aquí pusieron el estrictamente, ¿ya? Porque también en algunos textos ponen de repente sin el estrictamente acá, y entonces acá
aparece, voy a agregar eso entonces acá. Si omitimos el estrictamente, entonces acá podemos permitir un igual. ¿Ya? Aquí también. Eso sí, X1 siempre se escoge a la izquierda de X2, por decirlo así. Eso tiene una curiosidad, una función constante, así horizontal. Esa función también es creciente y decreciente, si no es estrictamente. ¿Ya? Eso sí, no es estrictamente creciente o decreciente, pero se considera como creciente o decreciente o como monótona también, ¿ya? Pero es como casualidad, o sea, como curiosidad, eso más bien. Si tomamos esa función acá, esta es una función cuadrática, claramente. Tenemos una parábola, lo podemos factorizar acá de esta forma. Y aquí entonces podemos ver en esa factorización directamente de que los ceros ya los tenemos acá. Para la monotonía, en el sentido de que dónde es creciente o dónde es decreciente, bueno, ya aquí hacen el análisis con el vértice, en el sentido de que yo sé es que es una parábola y como acá, este menos 2 acá que me acompaña el x cuadrado es un número negativo, sé que es una parábola abierta hacia abajo. O sea, tiene esta forma, por decirlo así, ¿ya? Entonces, por el lado izquierdo hasta el vértice va a ser creciente y desde el vértice en adelante, por el lado derecho, entonces es decreciente. Bueno, y aquí para la positividad o negatividad, entonces analizamos los ceros y como sabemos que es parábola, entonces entre medio de los ceros es positiva en este caso porque como es hacia abajo y negativa en el resto de los números reales. Y aquí tenemos el gráfico asociado. Ya. Aquí esa cosa es lo que yo ya les estaba intentando de explicar un poco en las últimas clases, en el sentido de que, por eso, esa clase acá es un buen resumen. De hecho, tengo otro resumen que está en el Stuart también, donde están los gráficos muy bien puestos. Para la traslación vertical, que es simplemente que le sumo un número y si ese número es positivo, entonces es hacia arriba, si es negativo, es hacia abajo. Traslación horizontal es si agrego aquí un número en el argumento de la función, simplemente sumándolo o restándolo. Bueno, aquí lo pusieron con el menos k, en el sentido de que con k positivo es hacia la derecha. Con K negativo es hacia la izquierda, porque aquí es, al final queda X más K, más el valor absoluto de K, ¿ya? Y la otra cosa, con el signo menos aquí adelante, simplemente vamos a tener una reflexión respecto al eje X. Y si le colocamos el menos en el argumento, lo que vamos a hacer es una reflexión en el eje Y de gráfico. Ahora acá tenemos compresión o dilatación vertical. Eso es simplemente si multiplicamos por un número. Y es dilatación, o sea, vertical. Lo estiramos verticalmente, el gráfico, si K es mayor que 1, y si K es un número entre 0 y 1, entonces lo comprimimos. ¿Ya? Y después ¿Profe? para la horizontal, ¿sí? ¿Esto es una compresión o dilatación solamente para las cuadráticas, las de parábola o para No, todas eso las es funciones? para cualquier función.
Ya. Eso sirve para cualquier función, por eso que ahí, es que aquí lo pusieron bien en un resumen y de ahí, de hecho, me gustaría cambiarme un poco antes de ver los ejemplos acá, porque tienen muy pocos ejemplos, al otro texto que les tengo preparado para aprovechar el tiempo. Ya, si es horizontal, o sea, si queremos estirar el gráfico horizontalmente, entonces multiplicamos acá por un 1 sobre K y con K mayor que 1. Y si K es menor que 1, o sea, y mayor que 0, entonces el gráfico se comprime, ¿ya? De manera horizontal. Entonces, veamos acá. Miren, acá, por eso prefiero este apunte acá. Ustedes pueden ver, el tema es que aquí están los mismos procesos descritos, ¿ya? Pero aquí existen muchos dibujitos, ¿ya? Para explicar esa parte. Entonces, acá, esto es nuestro gráfico original, el negrito. Acá le sumamos un C positivo. Acá, bueno, restamos un C positivo, donde el C es positivo, ¿ya? Aquí restando, trasladamos ese gráfico solamente verticalmente hacia abajo. La traslación horizontal es aquí, ocurre dentro del argumento de la función. Y aquí ustedes pueden ver, eso es cualquier gráfico de una función, ¿ya? Aquí vemos, de nuevo, un ejemplo gráfico normal, ¿ya? Aquí la reflexión en el eje Y, o sea, acá esto, el azul celeste. La reflexión en el eje X, acá sería esto que es como cafecito anaranjado. Esto de acá es aplastando el gráfico original, o sea, comprimiéndolo, y acá este es estirándolo. ¿Ok? ¿Qué más? Aquí también podemos ver entonces los gráficos con ejemplos específicos. En el caso de, aquí tenemos la función coseno en azul celeste. Ah, no, perdón. En morado acá es el coseno estándar. Si lo multiplicamos por 2 aquí por fuera, entonces eso es un estiramiento vertical, o sea, se ensancha aquí. Eso es la curva celeste, ¿ya? Y si lo multiplicamos por un medio, se aplasta la curva verde, ¿ya? Acá, bueno, ya, aquí pusieron de nuevo en morado el coseno estándar y después en azul celeste está el coseno de 2x. O sea, lo que hicimos fue, tomamos todo ese tramo de acá, ¿ya? Y lo comprimimos aquí en la mitad del espacio. ¿Sí? Aquí ya tenemos, o sea, aquí graficaron del coseno original una onda y esa onda queda después en la mitad del espacio, acá. Queda hasta acá nomás. Aunque la original nos llegó aquí hasta el pi, ¿ya? Pero la otra, con el 2, lo comprimimos, porque lo recorrimos la curva, por decirlo así, a la doble velocidad. Y al revés, con el 1/2 lo estiramos. Eso es aquí la curva verde. Y eso, acá hay otro ejemplo con la raíz de x, ¿ya? Por eso, les recomiendo que miren ese texto acá un poco, el Stuart.
porque como tiene muchos gráficos, tiene muchas ilustraciones, entonces es más fácil imaginarse ahí las cosas. Acá, en este caso, fíjense, tenemos la raíz de x en el primer gráfico A. En el gráfico B, este menos 2 está fuera de la raíz. ¿Ya? Por eso aquí eso es solamente una traslación 2 unidades hacia abajo. En el ejemplo C, el menos 2 está dentro de la raíz. ¿Ya? O sea, ahora tomamos el gráfico original, el azul celeste, y lo trasladamos 2 unidades hacia la derecha. Este signo menos acá es la reflexión en el eje X. Acá tenemos el 2 que multiplica por fuera, o sea, el gráfico se estira. Y acá tenemos el y igual a raíz de menos x. Entonces ahora hicimos la reflexión acá en el eje Y del gráfico original. ¿Ya? Bueno, aquí hay otros ejemplos más y ejercicios, pero les recomiendo echen una mirada a ese capítulo. Ese capítulo del Stuart se llama algo de cómo obtener gráficos de funciones a partir de gráficos de funciones conocidas. ¿Ya? En el ejemplar que tengo yo está en la página 36. Lo que, bueno, si uno omite después la parte de todo lo que es prefacio y todo eso, estamos aquí, de hecho, en la página 70. ¿Ya? Entonces, esa está en la página de cálculo, ¿no es cierto? No sé si está en la página de cálculo, pero el libro está en la biblioteca de la USACH, o yo me lo descargué, de hecho, del internet. Y hay versiones gratis, o sea, hay lugares donde se puede descargar gratis, gratuitamente. Ya, entonces, acá estos ejemplos, ya, esta cosa acá. La paridad aquí. Para ver si una función es par, tenemos que tomar la función y la evaluamos en menos x. Y si eso me da la misma f de x, entonces la función es par. ¿Ya? Por decirlo así, para chequear si una función es impar, entonces también tomamos la misma función f, la evaluamos en menos x, pero nos sale este signo menos para afuera, por decirlo así. Entonces, acá en particular, bueno, ya, aquí observaciones, ya una función es par y entonces el gráfico es simétrico respecto al eje Y. Si la función es impar, entonces el gráfico es simétrico respecto al origen. Y existen funciones que no son ni par ni impar, ¿ya? Entonces, miremos esta de acá para ver la paridad. Tengo que tomar ese. Ya, sigamos con este. Entonces, siempre para ver si una función es par o impar, lo que hacemos es evaluamos en, bueno, F1 en menos X. Acá, entonces, en menos X. Entonces, en este caso nos quedaría raíz cúbica de 3 elevado a menos x elevado a 4 menos 2 por menos x al cuadrado más 1. Bueno, ahora lo práctico es que aquí las potencias del x son potencias pares, así que vamos a tener que 3x elevado a 4 menos 2x cuadrado más 1. O sea, esto es nuestra f1 de x, la función original. O sea, tenemos que f1 de menos x
es igual a F1 de X, por lo tanto, F1 de X es par. ¿Ya? Bueno, aquí pusieron el desarrollo. Miremos ahora esta de acá. Entonces, acá F2 de menos X. Siempre hay que evaluar solamente el menos X. Menos X es igual a, ya. Entonces, acá tenemos menos X elevado a 5 menos X por el valor absoluto de menos X menos 1. Ya. Entonces, aquí en el primer paréntesis nos queda menos X elevado a 5 más X. Y acá, bueno, el valor absoluto de menos X va a ser siempre solamente X. Bueno, ya aquí suponiendo que X es positivo en este caso. O sea, lo consideramos positivo. No, va a ser el valor absoluto de X, perdón. Acá, por si acaso, coloquemos ya, pero el valor absoluto del menos 1, aquí eso lo podríamos escribir como valor absoluto de menos 1 por valor absoluto de X. Esta parte de acá. Ahí, ¿ya? Valor absoluto de menos 1 es más 1 y nos queda entonces menos 1 acá. Eso, ya. Ahora, ¿qué hacemos con la primera parte? En la primera parte le sacamos un signo menos para afuera. Y entonces nos queda X a la 5 menos X por acá el valor absoluto de X menos 1. Ya, y ahora lo práctico es que esto de acá es nuestra F2 de X. O sea, esto va a ser menos F2 de X. Acá, entonces, por lo tanto, F2 es impar. ¿Ya? Profe, ¿puede explicarlo en la última parte de nuevo? Que no entendí mucho. Que aquí, para ver la paridad de una función, lo único que hacemos siempre es evaluamos la función en menos X. ¿Ya? Entonces, aquí lo reemplacé. Después, aquí simplifiqué. Acá también simplifiqué lo que es el valor absoluto. Y después, en el último paso, acá saqué un signo, este signo menos de acá, lo saqué de acá para afuera, lo factoricé. Por eso dentro del paréntesis ahí me queda el X elevado a 5 y después menos X. Ya, y después el resto que me quedaba aquí es justo la función original. ¿Pero por qué queda menos F2? Por los pasos previos acá. Reemplacé con el menos X y acá este signo menos de acá, ¿ya? Lo factoricé de este paréntesis, del primer paréntesis. Ah, ya. Ya, profe. ¿Ya? Sí, ya entendí. Bien. Bueno, aquí sospecho que la F3, eso sí, no es ni par ni impar, porque aquí al evaluar entonces en menos X nos queda esta parte y esto después acá no es ni más la F3 ni menos la F3. ¿Ya? Porque el primer factor se mantiene igual, pero el segundo cambia. Este de acá se modifica, entonces, y de aquí no podemos ni sacar un signo menos para afuera,
ni que sea igual que la original. ¿Ya? Así que esta no es ni par ni impar. Bueno, aquí un ejercicio al final. Voy a adelantarme aquí un poco. Indicando intervalos de monotonía. Entonces, aquí primero a ver, acá tenemos ese valor absoluto aquí metido entre medio. Entonces, eso nos hace de que aquí, si miramos la paridad aquí primero, esto de acá tiene potencia 2, acá el valor absoluto del -1 es 1, entonces me queda aquí el valor absoluto también, o sea, la f de x. Entonces, la función es par. Y el gráfico, por lo tanto, es simétrico respecto al eje Y. Y después, por el tema de la... acá, digamos, podemos calcular los ceros. Y en este caso aquí calcularon el vértice. Y obtuvieron acá esta primera parte del gráfico. Entonces, acá para obtener el gráfico completo, hay que hacer el tema de la simetría aquí con el eje y completar acá. ¿Ya? Profesora, ¿Sí? el vértice se saca con una fórmula. ¿Sí? Es que se me olvidó la fórmula. ¿Cómo era la fórmula de cómo se puede sacar el vértice? Oh, era cortita, era algo como A partido por 2b o algo así. No estoy Era 100% segura. menos b partido por 2, algo así. Algo por el estilo, con A y B y con un 2 entre Menos medio. b partido en 2a es la fórmula del vértice. Bueno, pero lo que pasa es que eso se repasó incluso en el curso de inducción. Bueno, aquí completaron ahora el gráfico reflejando y entonces acá podemos ver zona de decrecimiento hasta el vértice. Después hay una parte con crecimiento hasta el 0 y después de nuevo decrecimiento y nuevo crecimiento. Bueno, los ceros ya los encontramos. O sea, más bien, los ceros se puede encontrar un cero. Bueno, y después ahí se toman las partes positivas y negativas, ¿ya? Eso aquí en ese análisis que hicieron acá al final. Bueno, acá quedan algunos ejercicios propuestos. Lo que son interesantes aquí son los definidos por tramos. Solamente para darles una idea. Acá tenemos, ya pongámosle por acá. Entonces tenemos del -3 hasta el -2. Después del 2 al 0 tenemos otro tramo y después del 0 en adelante. Entonces acá 9 menos x cuadrado es una parábola abierta hacia arriba y, bueno, debe estar por aquí abajo. No, perdón, esa en 3 justamente se anula, así que va para allá. Esto es parte de una parábola acá. Incluye este punto. Acá este también. Y después tenemos el 1 menos x, valor absoluto. Eso es la diagonal trasladada una más abajo. O sea, en el 1, esto aquí es 0. Y es así. Y así. Donde acá no toma este valor y acá sí. Y después tenemos 2 raíz de x más 1. Bueno, esa parte acá
en el 1 también. Y acá, bueno, es una raíz un poco estirada, pero que aquí parte por el 1 también, ¿ya? Eso, entonces, aquí, bueno, de hecho, ese ejercicio aquí podemos ver la función es positiva en todo su dominio, que en total aquí, a propósito, el dominio en total de esta función f es solamente el intervalo del -3 en adelante. El recorrido de esta función f va a ser del 0 en adelante. O sea, y de esa manera aquí podemos ver que la función es positiva en todas partes. Y después aquí en el gráfico, bueno, esto aquí se supone que es una línea recta, ¿ya? Podemos ver los intervalos de crecimiento o de decrecimiento, ¿ya? Pero siempre con la idea aquí, esa primera parte es una parábola que es abierta hacia abajo. Después, esa parte de acá, el 1 menos x es una recta. Y después con el valor absoluto, lo único que hacemos es cortamos lo que seguiría acá abajo de la recta y lo doblamos para arriba, en el eje X me refiero. Y después agregamos acá este gráfico acá que es la raíz y es una raíz trasladada en una unidad hacia la izquierda, por eso parte en 1. Acá, porque como el intervalo parte en 0 para ella, para esa raíz me refiero, eso. Entonces, ahí tienen otros 2 ejercicios que pueden mirar un poco. Y yo los dejo, creo. Si dudas, consultas. ¿No? ¿Esto no entra en control? Es que yo se los mencioné ahora por si acaso para completar, ¿ya? Para que por último